Evangelio de hoy. Jueves 4 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículo 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba junto al lago de Genesaret. Y la multitud se amontonaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Vio cerca de la orilla dos barcas que los pescadores habían dejado. Y entró en una de ellas, que era de Simón. Y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Jesús se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echad las redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, porque tú lo dices, echaré las redes». Y habiéndolo hecho, atraparon tal cantidad de peces que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas, de tal modo que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes eran compañeros de Simón, quedaron asombrados por la captura. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevando las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la orilla, encuentro y llamado. La escena que nos propone el Evangelio es simple en su forma y abismal en su fondo, porque empieza en la orilla de un lago con gente que escucha y con barcas que esperan. Y termina transformando vidas y proyectos humanos en vocación misionera. El maestro se sube a una barca para hablar, y esa imagen misma nos dice algo importante. La palabra de Dios a menudo se proclama desde la proximidad al trabajo humano, desde el lugar donde la vida se juega, y no desde la torre de un discurso abstracto. Que Jesús utilice la barca como púlpito nos recuerda que la fe no es un refugio ajeno al esfuerzo cotidiano, sino una fuerza que irrumpe allí donde la gente vive y trabaja, y que convierte los instrumentos ordinarios en lugares de enseñanza y gracia. El lago, con su inmensidad y su misterio, aparece como un símbolo. Allí donde el ser humano se siente limitado en la noche, en la pesca infructuosa, en la fatiga, la palabra se hace acontecimiento y despliega posibilidades inéditas. La noche del fracaso y la palabra que desafía. Los pescadores vuelven de una noche sin pescar, cansados y quizá avergonzados por la inutilidad de su trabajo. Y en ese horizonte de fracaso surge la invitación a volver al agua profunda. El fracaso nocturno no es una metáfora menor. Representa los momentos de agotamiento. Las temporadas en que todo parece inútil, las expectativas rotas. Y la sensación de que la propia capacidad ha llegado a su límite. Frente a esa noche humana, Jesús propone una lógica contraria a la resignación. No se conforma con explicar la situación, sino que pide a los hombres que vuelvan a confiar, que salgan de la seguridad de la orilla y que se lancen de nuevo. Esta vez con una presencia que transforma la labor en signo. En ese gesto hay una enseñanza teológica y práctica. La gracia no limpia los fracasos con palabra consoladora solamente, sino que pide la obediencia de la confianza renovada. La audacia de poner en juego lo poco que se tiene cuando el Señor lo pide.
La obediencia que produce abundancia. La respuesta de los pescadores. A la indicación de Jesús es paradigmática, obedecen a pesar de la razón práctica. Que les decía todo lo contrario, y la pesca milagrosa. Es la consecuencia de aquella obediencia humilde. Obedecer no significa renuncia. Erre al juicio ni abandonar la prudencia razonable, sino situar la propia lógica humana bajo la escucha del Señor y dejar que su palabra reencuentre sentido ahí donde todo parecía perdido. La abundancia que se produce no es una recompensa automática por la fe, sino el signo de que la constancia humana, sostenida por la palabra divina, puede abrir ríos de sentido donde antes había resequedad. Este dinamismo nos invita a revisar nuestras decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en la orilla, justificando la inacción por la experiencia de la noche, y cuántas otras podríamos haber encontrado fruto si nos hubiéramos atrevido a obedecer una invitación que nos sacaba del confort? El reconocimiento de la propia fragilidad. Al ver la pesca, el principal pescador reacciona con un sentimiento profundo. Se reconoce pecador, indigno, pequeño ante la grandeza del Señor. Esa confesión no es falsa modestia, sino una percepción clara de que la presencia divina desnuda la seguridad humana y revela que, sin la gracia, nuestras manos no pueden sostener la plenitud que Dios invita a recibir. El reconocimiento de fragilidad es, paradójicamente, el primer paso hacia la misión. Porque quien no se cree autosuficiente puede confiar. Y quien confía puede ser sostenido para tareas que superan su capacidad natural. Así, la humildad que brota de la contemplación de la obra divina se vuelve la puerta para la transformación vocacional. No se trata de pretender méritos, sino de dejar que la gracia ilumine y recomience la historia personal. La llamada que cambia proyectos. El encuentro no termina en la pesca. Se desplaza rápidamente hacia una invitación más radical. Seguir a aquel que ha mostrado su autoridad. Seguir significa, en este contexto, invertir la prioridad de la vida, de la barca y las redes, al seguimiento que comparte la obra del reino, de la economía del provecho personal, a la entrega por la salvación de los otros. La invitación es una llamada que interpela la vocación. No se les pide que renuncien a su identidad de pescadores violentamente, sino que la orienten hacia una misión más amplia, donde su experiencia y habilidad sean transformadas en instrumentos para pescar hombres. La decisión de dejarlo todo y seguirlo revela que el verdadero llamado no destruye lo anterior sin más, sino que lo integra y le da horizonte. La pesca original no se niega, sino que se ennoblece al ser puesta al servicio del reino. Pescar personas, sentido de la misión. La imagen de pescar personas es una metáfora que convoca a pensar la evangelización desde la responsabilidad humana y la gratuidad divina a la vez. No se trata de una técnica de proselitismo, sino de una forma de vida que combina saber hacer y disposición a servir, que pone la propia experiencia al servicio de la conversión de otros y que reconoce en cada humano la dignidad de ser llamado. La misión cristiana requiere paciencia, redes que se tienden con cariño, noches de espera y mañanas de entrega, y sobre todo una intuición. Los demás no son objetivos, sino
Hermanos que merecen ser llamados con respeto y amor. Este llamado redefine el éxito. Ya no se mide por cantidad acumulada, sino por la fidelidad de quien testimonia, por la integridad de quien acompaña, y por la transformación silenciosa que ocurre cuando la palabra llega a un corazón dispuesto. La conversión como paso cotidiano. Los pescadores no experimentan una conversión fulminante que borra su pasado, sino una conversión que reorienta su vida y su trabajo hacia otra finalidad. La conversión cristiana no es una única catarsis, sino un proceso continuo en el que la experiencia del encuentro con Cristo va convirtiendo prácticas, prioridades y relaciones en la dinámica de dejar las redes y seguir a Jesús. Hay una pedagógica del desprendimiento que nos enseña a priorizar lo esencial frente a lo accesorial, a leer la vida desde el reino antes que desde la cuenta bancaria o la fama profesional. Por eso cada día es una ocasión para revisar como nuestras redes, nuestras habilidades, ocupaciones, lo que sabemos hacer pueden convertirse en cauces de servicio y en espacios donde la gracia se revele a otros. El llamado que implica comunidad. La escena no es un monólogo entre Jesús y un individuo aislado. Es un acontecimiento comunitario, en el que la llamada personal abre caminos para la misión compartida. Los discípulos llamados no dejan solo la barca. Dejan también una lógica de supervivencia individual. Y entran en una trama de comunión donde se aprende a distribuir cargas, a sostener proyectos colectivos y a testimoniar en fraternidad. La misión cristiana tiene rostro comunitario porque la vida del reino se expresa en convivencias que transforman, en redes humanas que no solo pescan sino que sostienen y acompañan a quienes son llamados. La comunión que nace del seguimiento es escuela de servicio, de humildad, de reparto de bienes y de celebración compartida de la abundancia, que no es propiedad sino don para muchos. El riesgo de la fidelidad. Seguir a Jesús no es una opción sin riesgos. Implica salir de seguridades, dejar la barca conocida. Confiar en una llamada que puede exigir renuncias y esfuerzo sostenido. El riesgo es el precio de la fidelidad. Hay noches vacías, jornadas de incertidumbre. Dudas sobre el fruto, pero también la experiencia de que la presencia de Cristo acompaña y que la gracia puede multiplicar lo que parecía insuficiente. Aceptar ese riesgo no es una imprudencia temeraria, sino una madurez cristiana que sabe ponderar y que, en la tensión entre cálculo humano y confianza divina, elige la dependencia de Dios como horizonte de sentido. La fidelidad entonces se vuelve un arte que se cultiva. Se trabaja la paciencia. Se aprende la escucha, se practica el servicio discreto, y se confía en que el gesto pequeño, repetido con amor, es lo que construye el reino a la larga. El seguimiento entendido como escuela de responsabilidad. Seguir a Jesús no exime de responsabilidad. Por el contrario, exige madurez en la administración de recursos humanos y espirituales. Los que fueron llamados sabían de redes, de la costa, de horarios y del cansancio. Esa pericia profesional no se pierde, sino que se redime. Porque ahora todo está al servicio de una misión más alta. La vocación implica responsabilidad ante los demás, de enseñar, de acompañar, de mostrar caminos de liberación que no uniformicen sino que respeten la singularidad de cada persona. Quien asume la misión aprende a balancear la competencia
Profesional con la caridad, la estrategia. Con la gratuidad, la eficacia con la ternura. La conciencia del llamado como primer ministerio. Antes de ponerse a pescar personas. Los llamados primero se vuelven conscientes de la llamada y de su propia pequeñez. Esa conciencia es el primer ministerio. Porque evita el orgullo y prepara la compasión. El seguimiento serio se funda en la humildad. Que no se esconde sino que se presenta abierta a la gracia, y desde ahí se forma la forma de actuar. Que no busca prestigio sino servicio verdadero. Quien olvida este paso corre el riesgo de convertir la misión en vitrina y la obediencia en gusto por el poder. Por eso la confesión de indignidad no es un drama, sino el fundamento de toda vida ministerial sólida. La humildad, al igual que la obediencia, es práctica que se aprende día a día, en la barca, en la red, en la conversación silenciosa con el Señor. El discipulado como escuela del corazón. Seguir a Jesús. Transforma el corazón antes que la agenda. El discípulo primero se deja transformar interiormente y después actúa exteriormente con coherencia. La pesca de personas pide un corazón compasivo que sepa ver más allá de la conducta exterior y que reconozca la dignidad última de quien busca, a veces torpemente, la verdad. El discípulo es aquel que lleva en su mirada la paciencia del Maestro, que no se cansa de volver a lanzar la red, que no se acrisola por los rechazos, y que celebra cada pequeño paso de conversión. Formar discípulos es formar corazones que aman. Y ese amor se traduce en constancia, creatividad pastoral y disposición a compartir la vida. La pedagogía del riesgo y la promesa. El llamado de Jesús combina una pedagogía exigente. Salir a lo profundo con una promesa que sostiene la capacidad de pescar vidas. Y esa alianza es la esencia del crecimiento espiritual. En la vida cristiana no faltan momentos en los que debemos decidir entre el cálculo seguro y la audacia de arriesgar por el bien del otro. La promesa divina nos asegura que el riesgo asumido por amor no es en vano. Por tanto, la invitación que lanza la escena es a no mineralizar la fe en rutinas calculadas, sino a permitir que la esperanza nos empuje a ir a lo profundo, confiando en la multiplicación que solo Dios puede realizar. Esa pedagogía transforma el miedo en fidelidad y la rutina en misión viva. Aplicaciones prácticas para hoy. En la familia. La llamada puede significar invertir tiempo y escucha, en lugar de responder únicamente con ocupaciones. La red que debemos tender es la de la paciencia, el perdón y el acompañamiento. En el trabajo, puede implicar poner la integridad y el servicio por encima del logro personal. Transformar la competencia. En una escuela de colaboración y mentoría. En la comunidad eclesial, llama a no confundir actividad con misión, sino a formar discípulos que se dejen transformar antes de intentar transformar, y a construir espacios donde la formación y la pastoral se integren con amor. En la vida personal, significa revisar qué redes nos atan miedos, esquemas, afanes y dejar que la palabra de Jesús nos invite a salir otra vez al agua profunda. Oración para la obediencia valiente. Señor, que nos llamas desde la orilla y nos invitas a ir a lo profundo, danos la humildad de reconocer nuestras noches de fracaso
Y la audacia de volver a lanzar las redes cuando tú nos lo pides. Haz que nuestra obediencia no sea temerosa, sino confiada. Para que la abundancia que tú das no sea motivo de orgullo, sino impulso para compartir y servir. Que aprendamos a reconocer nuestras pequeñas miserias sin quedarnos en ellas. Que al mirarnos pecadores podamos levantarnos para seguirte con más entrega y más ternura hacia los demás. Danos un corazón de pescadores de hombres, que no reduce la misión a técnicas, sino que transforma la vida. Con presencia, paciencia y amor. Examen y pasos concretos. Hoy puedo preguntarme: ¿qué noches de fracaso me paralizan y me impiden volver a lanzar la red? ¿Qué seguridades me atan a la orilla? ¿Para qué no arriesgue por el reino? Puedo decidir concretamente dejar 5 minutos al día para orar por mis hermanos. 1 hora a la semana para acompañar a alguien que necesite escucha. Y una renuncia cotidiana que me libere para servir más generosamente. Puedo pedir a la comunidad que recupere la pedagogía del compartir. Que convierta la abundancia en opciones de justicia y que forme discípulos con corazón más que con técnica. Estos pasos son sencillos, pero consisten en volver a lo profundo. Y allí, con Jesús, la vida encuentra su verdadero cauce. El contraste entre la lógica humana y la lógica de Dios. Uno de los puntos más bellos de este pasaje es el contraste entre lo que la experiencia humana dicta y lo que la fe en la palabra de Jesús provoca. Simón Pedro era un pescador experimentado. Conocía las aguas del lago. Sabía los momentos más propicios para echar las redes. Y había comprobado con cansancio que esa noche no había nada que recoger. Su lógica era clara: no había peces. Sin embargo, frente a esa evidencia, lo que cambia todo no es la habilidad ni el esfuerzo, sino la obediencia confiada a Jesús. La lógica divina no se mueve por estadísticas, ni por probabilidades humanas, sino por la fuerza creadora de la palabra de Dios. Allí donde el hombre ya no ve posibilidades, Dios abre horizontes nuevos. Este contraste nos recuerda que nuestra vida cristiana no se sostiene en lo que sabemos o dominamos, sino en lo que confiamos y obedecemos. La obediencia como semilla del milagro. Cuando Pedro dice: en tu palabra echaré las redes, está sembrando la semilla del milagro. No fue su red, no fue su experiencia de pescador. No fue la suerte de aquel día, sino el acto de confiar y obedecer lo que desencadenó la pesca milagrosa. La obediencia en lo pequeño es la puerta para recibir lo grande. Muchas veces esperamos milagros sin estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos pide en lo cotidiano. Perdonar a quien nos hirió, ayudar al que necesita, orar con constancia. Ser fieles en nuestro deber diario. El milagro no nace en lo espectacular, sino en la obediencia silenciosa y sencilla. Así como Pedro echó la red cuando parecía inútil, también nosotros estamos llamados a obedecer a Jesús, incluso cuando no comprendemos del todo. Solo así se manifiesta su poder. La sobreabundancia de la gracia. El resultado de esa obediencia no fue simplemente un poco de pesca, sino una sobreabundancia que desbordó las redes y llenó 2 barcas. Esto muestra el estilo de Dios. Él no da con medida humana, sino con generosidad infinita.
Donde nosotros esperamos un poco de alivio, Dios nos da plenitud. Donde esperamos una ayuda parcial, Él nos ofrece abundancia que transforma la vida. Esta sobreabundancia no debe entenderse únicamente en bienes materiales, sino sobre todo en el amor, la paz, la alegría y la salvación que Jesús ofrece. La gracia de Dios siempre supera nuestras expectativas. Y cuando se recibe con humildad, no se queda en uno mismo, sino que alcanza también a los demás. Por eso Pedro necesitó llamar a sus compañeros. La bendición de Dios no es exclusiva, es expansiva. El reconocimiento de la propia pequeñez. La reacción de Pedro al ver el milagro fue postrarse y reconocer su indignidad. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Frente a la grandeza de Dios, el ser humano toma conciencia de su pequeñez y fragilidad. No es un gesto de desesperanza, sino de humildad. El milagro no solo le reveló el poder de Jesús, sino también su propia condición necesitada de conversión. Esto es fundamental en el camino cristiano. Cuanto más nos acercamos a Dios, más descubrimos nuestras debilidades. Pero no para desanimarnos, sino para reconocer que todo se sostiene en su gracia. Pedro comprendió que no merecía esa manifestación, pero al mismo tiempo se abrió a la misericordia de Jesús. Jesús transforma la misión de la vida. La respuesta de Jesús ante la confesión de Pedro no fue rechazarlo, sino darle una misión nueva. Desde ahora serás pescador de hombres. Jesús no se queda en la pequeñez del pecador, sino que lo eleva para confiarle una tarea más grande. Así actúa Dios. No llama a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados. La misión de Pedro y de los demás discípulos comenzó precisamente desde su reconocimiento de debilidad y desde la experiencia de la gracia. La pesca milagrosa fue solo un signo de lo que vendría, en adelante. No se trataba de redes que atrapan peces, sino de corazones que serían ganados para el reino de Dios. Esta transformación de la misión es un recordatorio de que nuestra vida tiene un sentido más alto cuando se pone al servicio de la voluntad divina. El seguimiento radical. El relato concluye con una frase que revela la radicalidad del Evangelio. Dejándolo todo, lo siguieron. No se quedaron con las barcas llenas ni con la abundancia material. No convirtieron el milagro en una excusa para enriquecerse, sino en una oportunidad para entregar la vida entera. Este gesto de dejarlo todo expresa la libertad que brota de la fe. Cuando se descubre que Jesús es el Señor, nada tiene más valor que seguirle. La verdadera riqueza no estaba en las redes llenas, sino en el llamado de Cristo. Aquí encontramos un gran desafío para nosotros. ¿Qué cosas necesitamos dejar para seguirlo plenamente? La fe no es añadir a Jesús como un accesorio en la vida, sino reorientar toda la existencia hacia Él. El poder de la palabra de Jesús. Otro elemento esencial de este pasaje es el poder de la palabra de Jesús. Todo comienza porque Pedro confía en esa palabra. En tu palabra echaré las redes. No fue una palabra humana más, sino la palabra de aquel que tiene autoridad divina. La palabra de Cristo no solo informa, sino que transforma, no solo sugiere, sino que crea. No solo inspira, sino que obra milagros. En nuestra vida, cada vez que escuchamos el Evangelio, nos encontramos con esa misma fuerza.
Creadora que puede transformar la esterilidad en fecundidad. La noche vacía en un día de plenitud. La pregunta es si confiamos lo suficiente como para echar nuestras redes en respuesta a su palabra. La pedagogía de Jesús. Es hermoso descubrir la pedagogía con la que Jesús actúa en este pasaje. No empieza con un discurso complicado, sino con un signo que toca la vida concreta de los pescadores. Conoce su mundo, entra en su realidad, se sube a su barca. Y desde allí les muestra su poder. Dios no se impone desde lejos, sino que entra en la cotidianidad del hombre para transformarla desde dentro. Esa pedagogía es también la que usa con nosotros. Nos habla en nuestro lenguaje, se hace presente en nuestras circunstancias y desde lo más sencillo. Nos conduce a lo más profundo. Jesús no solo quiere nuestra fe en abstracto. Quiere nuestra vida concreta. Nuestras barcas y nuestras redes. Para convertirlas en instrumentos de su reino. El llamado comunitario. En la escena no está solo Pedro, sino también sus compañeros Santiago y Juan. El milagro y la llamada al seguimiento. No son experiencias aisladas, sino comunitarias. Jesús no forma discípulos para que vivan una fe solitaria, sino para que caminen juntos en misión. La imagen de las barcas que casi se hunden. Y la necesidad de pedir ayuda a los otros pescadores. Refleja cómo la obra de Dios no se sostiene de manera individual, sino en comunión. La Iglesia nace de esta experiencia compartida. Varios hombres llamados a colaborar en la misma misión, no por mérito propio, sino por la gracia de Cristo. Esta dimensión comunitaria nos invita a recordar que nuestra fe siempre florece, más cuando se comparte y se vive en comunidad. La confianza que desafía la razón. Pedro y sus compañeros demostraron un acto de confianza que desafiaba toda lógica humana. La noche anterior habían trabajado sin éxito, sus manos estaban vacías y su cuerpo cansado, pero la sola palabra de Jesús los impulsó a volver a intentarlo. Este tipo de confianza no es ingenua ni impulsiva. Es una obediencia que reconoce que hay una autoridad superior a la propia experiencia. En la vida cotidiana, muchos de nuestros fracasos no nos permiten ver soluciones, y sin embargo, la invitación de Dios es volver a intentarlo con fe, aun cuando todo indique que será imposible. La confianza en Él siempre produce resultados que superan nuestras expectativas y abre horizontes que la razón sola no podría concebir. La transformación de lo ordinario. El milagro no transforma un lago lejano ni una situación extraordinaria, sino la pesca cotidiana de hombres comunes. Esto nos enseña que Dios puede convertir lo ordinario en extraordinario si le damos lugar. Cada tarea diaria, por sencilla que parezca, puede volverse un escenario de gracia si actuamos con apertura y obediencia. La vida cristiana no consiste en escapar de lo cotidiano, sino en permitir que lo cotidiano se ilumine con la presencia de Dios. Así, nuestra rutina, nuestro trabajo y nuestras responsabilidades pueden ser medios para experimentar su acción y comunicar su amor. La humildad como puerta de la experiencia de Dios. Pedro reconoce su pecado y su indignidad al ver la pesca milagrosa. Este reconocimiento no es un obstáculo, sino la puerta que permite una experiencia profunda de Dios. La humildad abre el corazón para recibir milagros y gracia.
mientras que el orgullo lo cierra. En la vida espiritual, aceptar nuestras limitaciones no nos disminuye, sino que nos prepara para ser instrumentos de la obra divina. Reconocer nuestra dependencia de Dios es el primer paso hacia la verdadera libertad y hacia la disposición para la misión que Él nos confía. La misión que transforma la identidad. El llamado de Jesús no solo cambia las acciones de los discípulos, sino también su identidad. De simples pescadores a pescadores de hombres. Esto muestra que la verdadera vocación cristiana no se limita a lo que hacemos, sino que transforma quienes somos. Cada encuentro con Cristo tiene el poder de redefinir nuestra vida, orientando nuestras habilidades y talentos hacia fines más altos y eternos. La identidad cristiana no se construye sobre logros personales, sino sobre la disponibilidad para responder al llamado de Dios, transformando la propia existencia en servicio a los demás. La obediencia que produce frutos inesperados. El fruto de la obediencia de los discípulos fue extraordinario. La pesca milagrosa superó cualquier expectativa. Este principio se aplica a la vida espiritual. Cuando seguimos a Dios con fidelidad, incluso en acciones que parecen insignificantes, se producen frutos que van más allá de lo que podemos imaginar. La obediencia no garantiza comodidad ni resultados inmediatos, pero sí asegura que nuestras acciones, alineadas con la voluntad divina, generen bendición y transformación, tanto en nuestra vida como en la de los demás. La llamada a dejarlo todo. Seguir a Jesús. Implicó para Pedro y sus compañeros dejar sus redes y su vida anterior. Este es un llamado radical que nos desafía a soltar seguridades y a confiar plenamente en Dios. Dejarlo todo no significa perder, sino ganar la verdadera libertad y propósito. Cada cristiano está llamado a evaluar qué apegos o seguridades necesitan ser dejados para poder seguir a Cristo con autenticidad y compromiso. La libertad que Jesús ofrece no es ausencia de esfuerzo, sino la liberación de aquello que nos impide vivir plenamente la misión a la que somos convocados. La centralidad de la palabra de Cristo. Todo comenzó y se consolidó por la palabra de Jesús. Echa las redes. Este detalle nos recuerda que la acción divina se transmite a través de la palabra. Escuchar, acoger y poner en práctica la palabra de Cristo es fundamental para experimentar su poder transformador. En nuestra vida cotidiana, la palabra nos guía, nos desafía y nos fortalece. Su eficacia no depende de nuestra comprensión completa, sino de nuestra disposición a actuar con fe y obediencia, confiando en que su poder puede superar todas las limitaciones humanas. La misión compartida. Jesús llama a un grupo, no a un individuo aislado. Esto subraya que la misión cristiana siempre se realiza en comunidad. La fe no es un proyecto individual, sino un camino compartido donde la experiencia y el apoyo mutuo fortalecen el testimonio y amplían el alcance del reino. La comunidad de discípulos ofrece sostenimiento, acompañamiento y corresponsabilidad, recordándonos que la transformación de vidas y la evangelización se logran mejor cuando caminamos juntos. La Iglesia y cada comunidad cristiana están llamadas a vivir esta dinámica, multiplicando las redes de amor
Y servicio en unidad y fraternidad. La integración de talentos y experiencias. Pedro y sus compañeros llevaban consigo toda su experiencia de pescadores, sus conocimientos del lago y las técnicas de la pesca. Jesús no les pide que abandonen sus capacidades, sino que las integren en su misión. Esto nos enseña que Dios no desprecia nuestros talentos ni nuestras experiencias. Al contrario, los transforma en instrumentos para su obra. Cada habilidad, conocimiento o experiencia que poseemos puede ser redimida y puesta al servicio del reino, convirtiendo lo cotidiano en signo de su poder y medio para el bien común. La fidelidad como camino de transformación. El seguimiento de Jesús implica fidelidad constante, no solo en momentos extraordinarios, sino en la rutina diaria. La pesca milagrosa muestra que la fidelidad, aun cuando parece pequeña o rutinaria, puede generar resultados sorprendentes. Cada acto de obediencia, cada palabra dicha con amor, cada esfuerzo hecho por el bien del otro, tiene un valor eterno. La fidelidad transforma no solo las circunstancias externas, sino también el corazón, construyendo un discípulo capaz de irradiar la luz de Cristo y multiplicar su obra en el mundo. La barca como espacio de encuentro divino. La barca, que para Pedro y sus compañeros era un simple instrumento de trabajo, se convierte en un lugar privilegiado de encuentro con Dios. Esto nos enseña que la vida cotidiana puede transformarse en espacio sagrado. Cuando Jesús sube a nuestra barca, no necesitamos trasladarnos a un lugar especial para experimentar su presencia. Nuestras ocupaciones diarias, nuestros esfuerzos, nuestras relaciones familiares y profesionales pueden convertirse en escenarios donde la gracia se manifiesta. La barca nos recuerda que la santidad no se encuentra solo en lo extraordinario, sino en la fidelidad a lo ordinario. Cuando lo vivimos con amor y obediencia a Dios. La paciencia en la espera y en la acción. La noche de pesca fallida simboliza la paciencia que se necesita en la vida y en la misión. Muchas veces, a pesar de nuestro esfuerzo y dedicación, los resultados no llegan inmediatamente y podemos sentir desánimo. Sin embargo, Jesús nos invita a volver a actuar con perseverancia y confianza. La paciencia no es pasividad, sino una espera activa, acompañada de obediencia y apertura a la acción divina. Cada noche infructuosa puede convertirse en preparación para el milagro, y cada esfuerzo repetido con fe se transforma en una oportunidad para que Dios se manifieste en nuestra vida y en la de los demás. La obediencia como acto de fe radical. Cuando Pedro acepta echar las redes de nuevo, está realizando un acto de fe radical. No se guía por su experiencia previa ni por la lógica de lo posible, sino por la confianza absoluta en la palabra de Jesús. Esta obediencia nos muestra que la fe auténtica no es solo un sentimiento, sino una acción concreta que desafía la razón y las limitaciones humanas. Cada decisión de obedecer a Dios, aun cuando parezca irracional o difícil, abre puertas a milagros y bendiciones inesperadas. La obediencia fiel es siempre el canal por donde fluye la gracia divina y la transformación de nuestra vida. La sobreabundancia como manifestación del reino. El milagro de la pesca abundante.
no solo satisface las necesidades inmediatas, sino que se convierte en un signo del reino de Dios. Abundante, generoso y transformador. La sobreabundancia nos recuerda que el reino no se mide por cantidad, sino por la plenitud que ofrece a quienes se abren a él. Cada bendición recibida debe ser interpretada como un llamado a compartir, a extender la gracia que hemos experimentado a otros y a transformar nuestra vida en un testimonio de generosidad. En este sentido, la abundancia no es un fin, sino un medio para multiplicar el amor y la esperanza en el mundo. La humildad como camino hacia la misión. El reconocimiento de la propia indignidad por parte de Pedro es fundamental para el camino de la misión. La humildad no nos disminuye, sino que nos prepara para recibir la confianza de Dios y para actuar en coherencia con su voluntad. Sin humildad, cualquier talento o habilidad puede convertirse en orgullo. Con humildad, incluso la limitación se transforma en oportunidad de gracia. La misión cristiana comienza cuando somos capaces de mirar nuestras debilidades y aceptarlas, confiando en que la fuerza de Dios puede suplir lo que nos falta y convertirnos en instrumentos eficaces de su obra. La transformación de la identidad personal. Pedro y sus compañeros experimentan una transformación profunda. De pescadores a pescadores de hombres. Esto nos enseña que el encuentro con Jesús no solo cambia nuestras acciones, sino nuestra identidad. Cada llamado de Dios reconfigura nuestra manera de ser, de pensar y de relacionarnos. La vida cristiana no se limita a cumplir deberes religiosos, sino que implica una renovación completa del ser, orientando nuestras habilidades, talentos y experiencias hacia la construcción del reino. La verdadera vocación no se encuentra en lo que hacemos, sino en quién nos volvemos al responder al llamado divino. La misión como servicio y entrega. Seguir a Jesús implica asumir una misión que trasciende los intereses personales. La pesca milagrosa se convierte en un símbolo de servicio. Los discípulos aprenden que su trabajo y su talento deben ponerse al servicio de los demás. Esta enseñanza se aplica a nuestra vida diaria. Cada acción, por pequeña que parezca, puede transformarse en un acto de amor y entrega si la realizamos con intención de servir a Dios y al prójimo. La misión cristiana no busca gloria personal, sino la expansión del reino a través de la fidelidad y la generosidad. La comunidad como soporte del llamado. Jesús llama a un grupo de hombres, no a un individuo aislado, mostrando que la misión se realiza mejor en comunidad. La fe compartida fortalece, acompaña y multiplica los frutos de la obediencia. Los discípulos aprenden a depender unos de otros, a colaborar y a sostenerse en la misión. La vida cristiana se vive en comunión. Nuestras habilidades y dones no existen para el beneficio individual, sino para edificar a otros y para construir un testimonio colectivo del reino de Dios. La comunidad es espacio de aprendizaje, de servicio y de apoyo mutuo, donde la misión se realiza plenamente. La integración de lo humano y lo divino. Dios no ignora nuestras capacidades ni nuestras experiencias. Las transforma y las integra en su obra. La pesca milagrosa combina el conocimiento humano de los discípulos con la acción divina de Jesús. Esto nos enseña que nuestra vida no se divide entre lo espiritual y lo cotidiano.
Lo humano y lo divino se encuentran y se complementan en la misión cristiana. Nuestros talentos, esfuerzos y experiencias, cuando se ponen al servicio de Dios, se vuelven canales de gracia y herramientas para transformar la realidad y multiplicar la vida en el mundo. La fidelidad cotidiana como camino de santidad. El seguimiento de Jesús no se limita a gestos extraordinarios, sino que se vive en la fidelidad diaria. Obedecer su palabra, servir al prójimo. Cumplir con amor nuestras responsabilidades. La pesca milagrosa muestra que la fidelidad en lo cotidiano produce resultados sorprendentes y duraderos. Cada acción realizada con amor, cada palabra dicha con sinceridad, cada esfuerzo humilde es un acto de santidad que contribuye al reino. La santidad se construye en la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, entre la fe y la acción, entre la obediencia y la entrega diaria. El riesgo de la obediencia como acto de fe. Obedecer a Jesús implica asumir riesgos que desafían nuestra lógica y seguridad. Pedro, cansado de una noche infructuosa, tuvo que confiar plenamente en la palabra del Maestro para echar las redes nuevamente. Este acto de obediencia nos recuerda que la fe auténtica no garantiza comodidad ni ausencia de dificultades. Al contrario, requiere salir de nuestra zona de seguridad. Cada paso que damos confiando en Dios nos expone a lo desconocido, pero al mismo tiempo nos coloca en el camino de la abundancia y la transformación. La obediencia fiel, aunque desafiante, abre puertas a milagros y bendiciones que de otra manera nunca se manifestarían. La confianza que vence el desaliento. El desaliento es uno de los mayores obstáculos para la fe. La noche sin pesca simboliza momentos de frustración y agotamiento que todos enfrentamos. Sin embargo, la confianza en la palabra de Jesús permite superar ese desaliento y encontrar frutos donde antes solo había vacío. La experiencia de los discípulos nos invita a no dejarnos paralizar por los fracasos ni por la rutina que nos desanima. Confiar en Dios nos da la fortaleza para actuar nuevamente, y nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, su gracia puede generar abundancia inesperada y milagrosa. La pesca milagrosa como signo de plenitud. El resultado de la obediencia no fue solo una cantidad moderada de peces, sino una sobreabundancia que llenó las barcas hasta el límite. Esta plenitud es un símbolo del reino de Dios, donde la generosidad divina supera cualquier expectativa humana. La abundancia que proviene de Dios no se limita a lo material, sino que incluye el amor, la gracia y la salvación. Cada bendición divina que recibimos está destinada a ser compartida y multiplicada, transformando nuestra vida y la de quienes nos rodean. La plenitud se convierte en llamada a gratitud, humildad y servicio. El reconocimiento de la fragilidad personal. Pedro reconoce su indignidad frente a Jesús. Y esta humildad es esencial para recibir la misión. La conciencia de nuestra fragilidad no es una debilidad, sino la condición necesaria para que Dios actúe a través de nosotros. Reconocer nuestras limitaciones nos libera del orgullo y nos abre a la gracia. La misión cristiana se construye no sobre la autosuficiencia, sino sobre la disponibilidad del corazón que confía en Dios y se deja transformar. Así, nuestras imperfecciones se convierten en el terreno fértil donde florece la obra divina.
La transformación de la identidad a través del llamado. El llamado de Jesús no solo cambia las acciones de los discípulos, sino su identidad. De pescadores a pescadores de hombres. Cada encuentro con Cristo tiene la capacidad de redefinir quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. La verdadera vocación no depende de nuestras habilidades o logros, sino de nuestra apertura a responder al llamado divino. La vida cristiana es un proceso continuo de transformación que orienta nuestras capacidades, experiencias y talentos hacia la construcción del reino y la salvación de los demás. La misión como entrega y servicio. Seguir a Jesús implica asumir la misión de manera integral. Nuestras acciones, talentos y vida entera deben ponerse al servicio de los demás. La pesca milagrosa simboliza este servicio. Los discípulos no trabajan solo para sí mismos, sino para atraer a otros al reino de Dios. Cada tarea diaria, cada relación y cada responsabilidad pueden convertirse en oportunidades para servir y amar. La misión cristiana no busca gloria personal, sino la expansión del reino mediante la fidelidad, la generosidad y el compromiso desinteresado. La comunidad como soporte del llamado. Jesús llama a un grupo de discípulos, no a un individuo aislado, demostrando que la fe y la misión se realizan mejor en comunidad. La experiencia compartida fortalece, sostiene y multiplica los frutos de la obediencia. La iglesia es un espacio donde los dones de cada miembro se integran en un proyecto común y donde la misión se vive en fraternidad y corresponsabilidad. Caminar juntos permite que la vida cristiana no sea solitaria, sino un testimonio colectivo que transforma corazones y construye relaciones basadas en amor y servicio. La integración de lo humano y lo divino. La pesca milagrosa combina la experiencia humana de los discípulos con la acción divina de Jesús, enseñándonos que lo humano y lo divino deben integrarse. Dios no ignora nuestras capacidades, sino que las transforma y las utiliza en su obra. Cada talento, conocimiento y experiencia puede ser redimido para servir al reino. La vida cristiana no es una separación entre lo espiritual y lo cotidiano, sino una integración, donde nuestras acciones ordinarias se convierten en canales de gracia y transformación para nosotros y para quienes nos rodean. La fidelidad cotidiana como camino de santidad. La santidad se construye en la fidelidad diaria. Obedecer la palabra de Dios, servir a los demás y vivir con coherencia entre fe y acción. La pesca milagrosa muestra que la fidelidad, aunque pueda parecer pequeña o rutinaria, produce resultados sorprendentes y duraderos. Cada esfuerzo humilde, cada palabra dicha con amor, cada acto de servicio cotidiano, es un camino hacia la santidad. La vida cristiana se mide por la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, y cada gesto fiel contribuye a multiplicar la obra de Dios en el mundo. La obediencia como instrumento de milagros. El milagro de la pesca abundante nace de un acto de obediencia. Esto nos recuerda que Dios obra a través de quienes se entregan con humildad y disposición. La obediencia no es solo seguir reglas externas, sino responder a la voluntad de Dios con confianza y entrega total. Cada acción obediente, aunque parezca pequeña o inútil,
puede convertirse en un instrumento de transformación y de gracia. La obediencia fiel es el canal por el cual la fuerza de Dios se manifiesta en nuestra vida y en la de los demás, mostrando que lo humano y lo divino pueden trabajar en armonía para lograr resultados extraordinarios. La generosidad divina como modelo de vida. La sobreabundancia de la pesca nos revela la generosidad de Dios, que no se mide con parámetros humanos. Él no da solo lo necesario, sino que da más allá de nuestras expectativas. Esta generosidad nos invita a vivir con apertura y gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él y debe ser compartido. La experiencia de abundancia no es para acumular, sino para multiplicar y servir a los demás. La vida cristiana se define por la disposición a recibir la gracia divina y a canalizarla hacia quienes nos rodean, construyendo un mundo más justo y lleno de amor. La humildad que abre al encuentro con Dios. El reconocimiento de Pedro de su propia indignidad. Es un acto de humildad fundamental. La humildad nos permite vernos con honestidad y aceptar nuestra dependencia de Dios. Solo en la humildad podemos recibir su gracia de manera plena y responder con generosidad a su llamado. La verdadera grandeza no consiste en ostentar poder o habilidades, sino en reconocer nuestra pequeñez y dejar que la fuerza de Dios se manifieste a través de nosotros. Cada paso de humildad es una oportunidad para acercarnos más al corazón de Cristo y a la misión que nos encomienda. La transformación de la identidad personal. El llamado de Jesús cambia radicalmente la identidad de los discípulos. De simples pescadores a pescadores de hombres. Esta transformación nos enseña que el encuentro con Cristo no solo afecta nuestras acciones, sino nuestro ser más profundo. Cada vocación cristiana implica una redefinición de nuestra vida, orientando nuestras habilidades, talentos y experiencias hacia un propósito más grande. La identidad cristiana se construye en el seguimiento de Jesús y en la disposición a ser transformados por Él, permitiendo que nuestra vida se convierta en un testimonio vivo de su amor y su reino. La misión como entrega total. Seguir a Jesús no es un compromiso parcial, sino una entrega total. Los discípulos dejaron sus barcas y redes para seguirlo, mostrando que la verdadera vocación requiere desprendimiento y disposición para servir. La misión cristiana implica poner la vida, los talentos y las experiencias al servicio del bien común y del reino de Dios. Cada acción cotidiana, cada esfuerzo y cada decisión pueden convertirse en un medio para la salvación de otros, si se realiza con fe y amor. La entrega total es la clave para experimentar la plenitud de la gracia divina y cumplir con la vocación a la que somos llamados. La importancia de la comunidad. Jesús llama a un grupo de discípulos, no a un individuo aislado, enfatizando que la misión se vive mejor en comunidad. La vida cristiana no es un camino solitario, sino un proyecto compartido, donde cada miembro aporta su talento y su experiencia. La comunidad fortalece, sostiene y multiplica los frutos de la obediencia. Juntos, los discípulos aprendieron a colaborar, apoyarse y vivir la misión con corresponsabilidad. Esto nos enseña que nuestra fe debe expresarse en fraternidad, acompañamiento y servicio mutuo, transformando la experiencia individual en un testimonio colectivo del reino de Dios. La integración de lo humano y lo divino. El milagro combina
La experiencia humana con la acción divina. Los discípulos aplicaron sus conocimientos de pesca. Pero el éxito solo fue posible gracias a Jesús. Esto nos enseña que Dios no rechaza nuestra capacidad ni nuestras habilidades, sino que las transforma para cumplir su voluntad. Cada talento, conocimiento y experiencia puede ser redimido y puesto al servicio del reino, integrando lo humano y lo divino en una cooperación que produce resultados extraordinarios. La vida cristiana es un camino donde lo cotidiano y lo espiritual se encuentran y se potencian mutuamente. La fidelidad cotidiana como camino hacia la santidad. El seguimiento de Jesús se construye en la fidelidad diaria. Obedecer su palabra, servir a los demás y vivir con coherencia entre fe y acción. La pesca milagrosa muestra que la fidelidad, incluso en acciones pequeñas o rutinarias, produce frutos extraordinarios. Cada esfuerzo humilde, cada palabra dicha con amor, y cada acto de servicio cotidiano es un camino de santidad. La vida cristiana consiste en vivir la fe en lo cotidiano, transformando nuestras acciones en testimonio de amor, entrega y obediencia a Dios. El poder de la palabra de Jesús. Todo comenzó con una palabra de Jesús. Echa las redes. Esta simple frase revela que la palabra de Cristo tiene un poder transformador que puede cambiar la realidad. No es una indicación meramente simbólica, sino un mandato que contiene fuerza divina. Cuando escuchamos y obedecemos la palabra de Jesús, abrimos la puerta a milagros y bendiciones. Nuestra vida cotidiana puede llenarse de sentido y fruto si nos dejamos guiar por su palabra, confiando en que sus instrucciones, aunque aparentemente sencillas o incomprensibles, producen resultados extraordinarios y duraderos. La humildad como puerta a la gracia. Pedro reconoce su indignidad al ver el milagro. Un acto de humildad fundamental. La humildad abre el corazón a la gracia de Dios y nos permite ser instrumentos de su obra. Sin humildad, el orgullo nos ciega y nos aleja del milagro. Reconocer nuestra fragilidad no nos disminuye. Al contrario, nos hace receptivos a la acción divina y nos prepara para asumir la misión que Jesús nos confía. Cada acto de humildad es un paso hacia la transformación interior y hacia la plenitud de la vida en Cristo. La transformación de la identidad. El llamado de Jesús transforma la identidad de los discípulos. De pescadores a pescadores de hombres. Cada encuentro con Cristo redefine nuestra vida y nos orienta hacia un propósito superior. La verdadera vocación no se basa en habilidades o logros humanos, sino en la disposición a responder al llamado de Dios. La identidad cristiana se construye en la relación con Jesús y en la misión que nos encomienda, transformando nuestras acciones y nuestra manera de ser, para que reflejen su amor y su reino en el mundo. La misión como entrega total. Seguir a Jesús implica una entrega total. Dejar atrás seguridades, proyectos personales y apegos para abrazar la misión que Él nos confía. Esta entrega no significa pérdida, sino ganancia espiritual y verdadera libertad. La misión cristiana transforma nuestras habilidades y esfuerzos en medios para servir a los demás y construir el reino. Cada acción, por cotidiana que parezca, se convierte en un acto de amor y testimonio cuando se realiza con fidelidad y entrega a la voluntad de Dios. La importancia de la comunidad.
Jesús llama a un grupo, enfatizando que la misión se realiza en comunidad. La experiencia compartida fortalece, sostiene y multiplica. Los frutos de la obediencia. La vida cristiana no se vive en solitario. La comunidad es espacio de aprendizaje, acompañamiento y servicio mutuo. Cada miembro aporta sus talentos y experiencias, y juntos construyen un testimonio colectivo del reino de Dios. La cooperación y la fraternidad permiten que la misión sea más efectiva y que el amor de Dios llegue más lejos. La integración de lo humano y lo divino. La pesca milagrosa combina la experiencia humana de los discípulos con la acción divina de Jesús. Esto nos enseña que nuestras capacidades y talentos son valiosos, pero su verdadero potencial se realiza cuando se ponen al servicio de Dios. Lo humano y lo divino se integran para producir resultados extraordinarios. Cada habilidad, conocimiento y experiencia puede ser transformado y elevado por la gracia, convirtiéndose en instrumento de bendición y servicio para otros. La fidelidad cotidiana como camino de santidad. La santidad se construye en la fidelidad diaria. Obedecer la palabra de Dios, servir al prójimo y vivir con coherencia entre fe y acción. La pesca milagrosa muestra que la fidelidad, incluso en lo pequeño o rutinario, produce resultados sorprendentes y duraderos. Cada gesto humilde y cada esfuerzo constante son caminos hacia la santidad y la plenitud de la vida cristiana. Vivir la fe en lo cotidiano convierte nuestras acciones ordinarias en testimonios extraordinarios de amor y obediencia a Dios. La confianza que vence el miedo. El milagro también revela cómo la confianza en Jesús vence el miedo y la duda. Frente a la incertidumbre y el cansancio, Pedro y los discípulos actuaron confiando en la palabra de Cristo. La vida cristiana nos enfrenta a situaciones que generan temor, inseguridad o duda, pero la fe activa nos impulsa a dar pasos valientes. Confiar en Dios transforma el miedo en obediencia, y la obediencia en milagro. Cada vez que dejamos que nuestra confianza supere la duda, abrimos la puerta a la acción divina en nuestras vidas y en la de quienes nos rodean. La apertura a lo inesperado. La pesca milagrosa surge de la apertura a lo inesperado. Los discípulos aceptaron actuar sin garantías y con total disponibilidad a la iniciativa de Jesús. En la vida cotidiana, Dios nos invita a abrirnos a su acción incluso cuando no comprendemos cómo se manifestará. La apertura al misterio divino permite que la gracia entre en nuestra vida y transforme nuestras limitaciones en oportunidades. Cada momento de disposición y receptividad ante Dios nos acerca a experiencias de abundancia y plenitud que trascienden nuestra comprensión y expectativas. La obediencia como semilla de milagros. La obediencia de los discípulos no solo fue un acto de fe, sino la semilla que produjo el milagro. Esto nos recuerda que las acciones aparentemente pequeñas y rutinarias pueden tener un impacto eterno cuando se realizan con entrega y confianza en Dios. Cada gesto de obediencia, cada palabra de amor, cada esfuerzo por cumplir la voluntad divina se convierte en un canal de bendición que puede transformar nuestra vida y la de otros. La obediencia fiel es la base de toda experiencia de gracia y de toda misión fructífera. La transformación de la vocación. El llamado a ser pescadores de hombres transforma radicalmente la vocación de los discípulos.
Este cambio nos enseña que la verdadera misión cristiana no depende de las circunstancias o del talento individual, sino de la disposición a seguir a Cristo y dejar que Él redefina nuestra vida. La vocación cristiana implica un proceso continuo de transformación, donde nuestra identidad y nuestras acciones se orientan hacia el servicio, la evangelización y la construcción del reino de Dios. Cada encuentro con Jesús es una oportunidad de renovación y crecimiento espiritual. La misión como acto de generosidad. Seguir a Jesús significa vivir una misión marcada por la generosidad y el desinterés. La pesca abundante no solo beneficia a los discípulos, sino que simboliza la multiplicación de los dones que se ponen al servicio de los demás. Cada talento, cada recurso y cada esfuerzo debe compartirse para el bien común, convirtiéndose en instrumento de transformación y bendición. La vida cristiana se mide por la capacidad de dar, de ofrecer lo que tenemos y somos, confiando en que Dios multiplicará nuestros esfuerzos y los convertirá en frutos abundantes. La comunidad como espacio de crecimiento. La misión se vive mejor en comunidad, donde la experiencia compartida fortalece, sostiene y multiplica los frutos de la obediencia. La comunidad cristiana es un espacio de aprendizaje, apoyo mutuo y corresponsabilidad, donde cada miembro aporta su talento y su experiencia. La cooperación y la fraternidad permiten que la misión sea más efectiva y que la obra de Dios se expanda. Caminar juntos no solo facilita el cumplimiento de la misión, sino que también construye relaciones sólidas, basadas en amor, confianza y compromiso con el reino. La integración de la experiencia y la gracia. La pesca milagrosa combina la experiencia humana con la acción divina. Los discípulos aplicaron su conocimiento y habilidad, pero el éxito solo fue posible gracias a Jesús. Esto nos enseña que nuestras capacidades, talentos y experiencias no se desperdician, sino que se integran en la obra de Dios. Lo humano y lo divino se complementan, mostrando que nuestra vida cotidiana puede ser transformada cuando se pone al servicio del reino. Cada habilidad o conocimiento puede convertirse en instrumento de bendición y medio para la salvación de otros si se orienta con fe y obediencia. La fidelidad como camino hacia la plenitud. La fidelidad en lo cotidiano, en lo pequeño y aparentemente rutinario, es la base para experimentar la plenitud de la gracia divina. La pesca milagrosa revela que la constancia, la obediencia y el compromiso con la palabra de Dios producen resultados que superan nuestras expectativas. La santidad y la plenitud de vida no se alcanzan solo mediante gestos extraordinarios, sino a través de la fidelidad constante en nuestras acciones, decisiones y relaciones, transformando lo ordinario en escenario de milagros y manifestaciones de amor divino. La confianza que vence la duda. El milagro muestra cómo la confianza en Jesús puede vencer la duda, el miedo y la incertidumbre. Los discípulos enfrentaron la fatiga y el desaliento, pero su disposición a seguir la palabra de Cristo los llevó a la abundancia. La vida cristiana nos enfrenta a situaciones que generan temor, inseguridad o falta de comprensión. Pero la confianza activa nos impulsa a actuar con fe. Cada vez que decidimos confiar en Dios, más que en nuestra propia lógica, abrimos la puerta a su acción transformadora y a milagros que superan nuestras expectativas.
Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.